Bueno, después de Benedicto XVI, un gran teólogo intelectual de la Iglesia, lo que más se esperaba era que venga una persona revolucionaria y hasta casi populista, como es la imagen de Francisco, que si bien es cierto que es muy bueno ver estas obras que hace, salir a la calle, hablar con la gente, tomarse fotografías, tomar el mate, hablar de fútbol, etcétera, no es menos cierto que los cambios estructurales dentro de la Iglesia Católica no existen todavía. Todavía. Sigue siendo la Iglesia Católica Apostólica Romana una institución oscurantista, verticalista y ultraconservadora que muy difícilmente, a pesar de Francisco, que desde el siglo XIX el Papa es infalible, es muy difícil que se lleguen a concretar grandes cambios si es que no hay un cambio de mentalidad, no solamente de la alta jerarquía del Vaticano, sino de los propios católicos. Y uno puede darse cuenta de eso cuando de repente vemos posturas totalmente dispares dentro de la Iglesia Católica, como mujeres católicas que apoyan el derecho al aborto, o personas homosexuales católicas que están a favor del matrimonio gay, y personas católicas también que están a favor de una educación sexual científica y de repente laica, aunque sean católicos. Si estos cambios no se ven a nivel global, si es que realmente no hay un cambio de mentalidad de la jerarquía, es muy difícil que se lleguen a concretar todos los cambios que quiere Francisco. O sea que hay una estructura formal que siempre se habló. Totalmente. Algo es la formal y es como una parte. Es más, algunos inclusive dijo, es el perfil que se necesitaba. ¿Por qué? Porque teníamos una iglesia debilitada. Y es cierto, y como dato interesante, el año pasado salió los últimos censos y encuestas de Brasil. Brasil, que es el país más católico del mundo, perdió fieles. ¿Y dónde se iban? No se iban a las filas del hinduismo, del budismo, ni mucho menos del ateísmo. Se iban a las filas del evangelismo, que tiene mucha tradición ya en Brasil y es una iglesia poderosa. Está creciendo, sobre todo en Brasil, pero también en toda Latinoamérica. En Paraguay tenemos, y ahí podemos coincidir con Mariano, tenemos muchísimas iglesias evangélicas que a mi modo de ver incluso llegan a ser mucho más peligrosas que las católicas porque se les lava el cerebro a la gente de una manera que la Iglesia Católica ya dejó hace mucho tiempo atrás. Entonces, con estas iglesias evangélicas estamos volviendo a la era de las cavernas, estamos volviendo al oscurantismo medieval. Y eso es peligroso no solamente para los católicos, sino también para todo el mundo. ¿Qué hace que la gente vuelva a esas religiones? ¿Qué hace que se vuelva a esas prácticas peligrosas, como decís? Y por sobre todo, el primer motivo es que hay mucha falta de información. Si bien hay mucha información en el mundo disponible, se accede a una información no fidedigna, no corroborada, y la gente tiene miedo y falta esperanza. Entonces, como la Iglesia Católica, esto estoy haciendo un análisis desde afuera con Mateo, como la Iglesia Católica no le está dando la esperanza, el amor, el cariño y la atención que necesitan sus fieles, pasan directamente a filas de personajes peligrosos que lavan el cerebro y por ello también cobran muchísimo dinero, cosa que no hace más la Iglesia Católica. Bueno, dentro de esto entonces, cuando hablamos a veces de lo peligroso, ¿cómo ves eso, Mariano, cuando hablas de que hay una peligrosidad en una religión? Bueno, en realidad lo dijo Eduardo ahora, pero en el caso de los católicos que dejan la Iglesia Católica, muchas veces van por decepción. Y en general son por decepciones personales vinculadas con el sacerdote o se peleó con alguna persona de la comisión que trabaja allí y por esa decepción deja la Iglesia Católica y va con una especie de rabia al otro extremo. Exacto, ¿verdad? Y busca algún refugio y encuentra tierra fértil allí de repente un pastor que aprovecha esa situación y como dice Eduardo, de repente lo lleva a extremos y empieza a hablarle mal de la Iglesia Católica y empieza a trabajar ciertos aspectos como el tema de la obligatoriedad de aportar el diezmo, o todo el sueldo, etcétera, etcétera. Exacto. Hay gente incluso que todo su primer sueldo da al pastor, ¿verdad? Y después se le ve al pastor también manejando ciertos vehículos de alto costo, como también, por supuesto, tenemos que reconocer que lo hacen de repente algunos sacerdotes, pero en ese sentido tenemos que reconocer de que la gente va a otra iglesia en busca de refugio porque
sufrió un disgusto o sufrió una decepción dentro de la Iglesia Católica. Pero por el otro lado también, puede haber personas que no tuvieron ningún inconveniente, ningún disgusto, sino que tienen muy buena relación o su creencia sigue realmente viva, pero por una cuestión personal, por ejemplo, el divorcio. El divorcio es un tema en el cual sabemos que ya es un sacramento que uno ha violentado. Pero eso también hace que la iglesia, por más que haya todo el discurso de que, bueno, hay el grupo de apoyo, etcétera, podés irte, no, pero no podés comulgar. Se presume que lo más importante es la comunión. Entonces, ¿qué pasa? Yo te puedo asegurar que es muy difícil seguir a pesar de la fe que uno tenga. Inclusive después uno tiene hijos, los hijos los volvés a llevar en la misma religión. ¿Y qué pasa? Tu hijo hace la primera comunión y vos no podés comulgar, pero vos seguís apoyando, digamos. Es toda una situación que yo sé que es difícil también para la iglesia porque te preparan, te dicen, nosotros no le vamos a decir a los chiquitos que vos no vas a poder comulgar, pero el chico ve de que los otros padres que están en un matrimonio, que no saben, no vamos a empezar a decir si están o bien o mal en este matrimonio, ¿verdad? Ese es otro punto, pero no se divorciaron. Entonces, esas son cosas también que la iglesia de alguna manera tiene que rever porque se ve la exclusión, por más que el padre, el sacerdote, haga lo mejor con el chiquito de 6 años. Pero ¿cómo lo seguís sosteniendo? Sin duda es una situación que nos tiene que llevar a una profunda reflexión. No digo que de que la Iglesia Católica acepte el divorcio, claro. Y muchos incluso lo están diciendo eso con que tenemos un Papa revolucionario, probablemente va a aceptar el divorcio dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que en ese sentido Eduardo ya lo dijo hace rato, que creo que es una de las estructuras que la Iglesia la va a seguir manteniendo y sobre todo, más que estructura, una opción que la Iglesia sigue tomando, ¿no? De que el divorcio, de hecho, está justificado en la misma Sagrada Escritura, ¿verdad? La persona que se separa de su mujer y se une a otra persona comete adulterio. Esas son prioridades dentro de lo que es la Iglesia Católica y no creo que el Papa Francisco, por más revolucionario que sea, lo cambie. Hay solamente un tema, no vamos a terminar ninguna conclusión, pero siempre te dicen lo mismo. Una persona se divorció, no puede comulgar. Una persona mató, pide perdón y puede comulgar. Es por lo que dijo Mariano, está en la Biblia, en Éxodo principalmente, después de los 10 mandamientos hay toda una gran ola moral también que los católicos, los cristianos en este caso, tienen que seguir hasta el día de hoy. Y es inviolable el matrimonio. Solamente una persona puede juntarse si es que la pareja, su pareja falleció. Solamente en ese caso los cristianos pueden volver a casarse. Bueno, estamos hablando de lo religioso y lo no religioso en esta Semana Santa, en esta semana de reflexión. Nos acompaña Mariano Mercado y Eduardo Quintana. Vamos a una brevísima pausa y en instantes volvemos con más Tribuna.